La lluvia golpeaba el parabrisas del autobús escolar como puños desesperados, pero Tomás Herrera apenas la escuchaba por encima de los latidos de su corazón. En el asiento trasero, envuelto en su chaqueta de trabajo empapada, un niño de 6 años tiritaba mientras susurraba mamá entre sollozos. Tomás no sabía que al detenerse bajo aquel puente durante la tormenta más feroz del año, estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino de descubrir que el amor verdadero no tiene apellidos ni cuentas bancarias. El agua corría como ríos furiosos por las calles de San Miguel de Allende aquella tarde de septiembre. Tomás Herrera, de 42 años, conductor de autobús escolar desde hacía 15, había visto muchas tormentas, pero ninguna como esta. Los rayos partían el cielo en fragmentos plateados, mientras él maniobraba su viejo autobús amarillo por las calles empinadas del pueblo, cada gota de lluvia sonando como balas contra el metal. «Señor Tomás», gritó Mariana, una niña de 8 años desde el 5.º asiento. «Mi mamá va a estar preocupada». «Tranquila, mija», respondió Tomás, ajustando el retrovisor para verla mejor. «Ya casi llegamos», pero sabía que mentía. La tormenta había transformado las calles familiares en torrentes peligrosos, y algunos puentes ya mostraban signos de inestabilidad. Tomás había comenzado a trabajar como conductor de autobús después de que la fábrica textil cerrara. Con una educación básica y manos acostumbradas al trabajo duro, no había muchas opciones en un pueblo donde las oportunidades escaseaban como el agua en época de sequía. Pero había descubierto algo inesperado en este trabajo. Los niños lo habían adoptado como su protector silencioso, el hombre que cada mañana los recibía con una sonrisa y cada tarde los devolvía seguros a casa. Su casa era un pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia San Antonio, donde las paredes de bloc sin pintar contaban historias de familias trabajadoras. Cada mañana antes de las 5, Tomás se levantaba para preparar café en una cafetera de peltre abolladao, que había pertenecido a su madre, y comía tortillas recalentadas con frijoles refritos de la noche anterior. Su uniforme, una camisa azul de trabajo y pantalones de mezclilla, colgaba siempre limpio y planchado, porque aunque no tuviera mucho, tenía dignidad. Mientras conducía por la calle principal, algo llamó su atención bajo el puente del río. Una figura pequeña, empapada hasta los huesos, se refugiaba contra el muro de concreto. Tomás frenó instintivamente, ignorando las protestas de los niños del autobús. «¿Qué pasa, señor Tomás?», preguntó Emiliano, un niño de 9 años que siempre se sentaba adelante. «Espérenme aquí», murmuró Tomás, apagando el motor. Salió corriendo bajo la lluvia torrencial, sus botas chapoteando en los charcos que se formaban como lagos pequeños en el asfalto agrietado. El niño no podía tener más de 6 años. Su ropa, aunque empapada, revelaba calidad en cada puntada. Una camisa de algodón, que alguna vez fue blanca, pantalones de vestir, que ahora se pegaban a sus piernas delgadas como una segunda piel. Pero lo que más impactó a Tomás fueron sus ojos, verdes como jade, pero llenos de un terror que ningún niño debería conocer. «Oye, pequeño», dijo Tomás suavemente, acuclillándose para estar a su altura. «¿Cómo te llamas?». El niño lo miró con desconfianza, temblando tanto por el frío como por el miedo. «Diego», susurró finalmente, su voz apenas audible por encima del rugido de la tormenta. «Diego, ¿dónde están tus papás?». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas que se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. «No sé, había mucha gente gritando, y luego me perdí». Tomás sintió algo apretarse en su pecho. Sin dudarlo, se quitó su chaqueta de trabajo y envolvió al niño, quien inmediatamente se acurrucó contra su pecho como si hubiera encontrado el puerto más seguro del mundo. «Vamos, Diego, te vamos a llevar a un lugar seco». Cuando subieron al autobús, los otros niños se quedaron en silencio, observando al pequeño extraño, que tiritaba en los brazos de su conductor. Mariana fue la primera en hablar. «¿Está bien?», preguntó con la preocupación genuina que solo los niños pueden mostrar por otros niños. «Va a estar bien», respondió Tomás, acomodando a Diego en el asiento detrás del conductor. «Todos vamos a cuidarlo,
Y así comenzó la transformación más importante en la vida de Tomás Herrera. Durante las siguientes horas, mientras la tormenta rugía afuera y él llevaba a cada niño a su casa, Diego no se separó de su lado. El pequeño parecía haber decidido que este hombre de manos callosas y sonrisa amable era su nueva ancla en un mundo que se había vuelto inestable. Cuando Tomás terminó su ruta, ya era de noche y la tormenta había menguado a una lluvia constante. Diego se había quedado dormido en el asiento, su pequeña mano aferrada a la manga de la camisa de Tomás, como si fuera un salvavidas. ¿Y ahora qué?, se preguntó Tomás en voz alta, observando al niño dormido. Sabía que debía llevarlo a las autoridades, pero algo en su interior le pedía protegerlo por una noche más, asegurarse de que estuviera realmente bien antes de entregarlo al sistema. Su departamento nunca había albergado a nadie más que a él. Después de que su esposa Rosa muriera de cáncer 5 años atrás, Tomás había vivido en una soledad ordenada, donde cada objeto tenía su lugar, y cada día seguía la misma rutina predecible. Pero esa noche, mientras cargaba a Diego dormido por las escaleras de concreto hasta su puerta, sintió como si estuviera despertando de un sueño largo y silencioso. «Aquí estamos, campeón», murmuró, abriendo la puerta de su pequeño hogar. Diego despertó mientras Tomás lo acomodaba en el sofá, el único mueble donde el niño podía dormir cómodamente. Sus ojos verdes se abrieron con pánico momentáneo hasta que vio el rostro familiar de su protector. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz pequeña. «En mi casa», respondió Tomás, arrodillándose junto al sofá. «¿Estás seguro aquí? Mañana vamos a buscar a tu familia, ¿te parece?» Diego asintió, pero sus ojos no perdieron esa expresión de vulnerabilidad que hacía que el corazón de Tomás se contrajera. «¿Puedes quedarte aquí hasta que me duerma?». Tomás sonrió. «Claro que sí». Se sentó en el suelo junto al sofá. Y durante la siguiente hora, mientras la lluvia tamboriqueaba suavemente contra las ventanas, le contó a Diego historias de su infancia en el mismo pueblo, de cómo había aprendido a conducir en el camión de su padre, de los niños que transportaba cada día, y cómo cada uno era especial a su manera. «¿Yo también soy especial?», preguntó Diego, luchando contra el sueño. «Muy especial», respondió Tomás, acomodando la manta alrededor del pequeño cuerpo. «Tan especial que las estrellas te enviaron hasta mí». Cuando Diego finalmente se durmió, Tomás se quedó despierto en su silla de plástico junto a la mesa de la cocina, observando al niño dormir. Había algo en él que no encajaba con la historia de un niño perdido en una tormenta. Su ropa, aunque mojada, era claramente cara. Sus modales, incluso a los 6 años, mostraban una educación esmerada. Pero más que eso, había una tristeza en sus ojos que hablaba de pérdidas más profundas que simplemente haberse perdido en una tormenta. A la mañana siguiente, Tomás despertó con el aroma de tortillas quemadas. Se levantó alarmado y corrió a la cocina, donde encontró a Diego parado en una silla, tratando de voltear una tortilla en el comal con una cuchara de madera. «Diego, ¿qué haces?», exclamó, quitándole la cuchara gentilmente. «Quería hacer desayuno para ti», respondió el niño con la solemnidad de un adulto pequeño. «Como tú me cuidaste anoche». El corazón de Tomás se derritió como mantequilla al sol. «Ay, campeón, eso es muy lindo de tu parte, pero las estufas son peligrosas. La próxima vez me despiertas». Sí, desayunaron juntos tortillas, algunas ligeramente quemadas con frijoles refritos y café con leche para Diego. El niño comía con una delicadeza que contrastaba con su edad, cortando pedacitos pequeños y masticando lentamente, como si hubiera sido entrenado en etiqueta desde muy pequeño. «Diego», dijo Tomás cuidadosamente, «¿puedes contarme más de tu familia? ¿Cómo se llaman tus papás?». El niño se quedó inmóvil, su tenedor suspendido en el aire, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con una fuerza que impresionó a Tomás. Mi papá grita mucho, y mi mamá llora cuando piensa que no la veo». La voz de Diego se quebró ligeramente. «Había mucha gente en casa anoche, todos gritando, y luego salí a esconderme en el jardín. Pero la lluvia me asustó,
y corrí hasta que ya no sabía dónde estaba. Tomás extendió su mano y acarició suavemente la cabeza del niño. ¿Sabes tu dirección o el número de teléfono de tus papás? Diego negó con la cabeza. Solo sé que vivimos en la casa grande con el jardín de rosas, pero hay muchas casas así. Tomás decidió que ese día no iría a trabajar. Llamó a su supervisor y explicó que tenía una emergencia familiar, lo cual no era del todo mentira. Diego se había convertido, de manera inexplicable, en la emergencia más importante de su vida. Pasaron el día recorriendo San Miguel de Allende, visitando las colonias donde las casas grandes con jardines de rosas eran comunes. Diego miraba por la ventana del carro de Tomás, un Suru blanco de 15 años que funcionaba más por fe que por mecánica. Pero nada le resultaba familiar. Todo se ve diferente, murmuró Diego después de varias horas de búsqueda. Cuando llueve así, todo se ve diferente, le respondió Tomás, aunque comenzaba a sospechar que había algo más complejo en la historia del niño. Esa noche, después de otro día infructuoso, Tomás preparó quesadillas para la cena. Diego insistió en ayudar, parado en una silla junto a la estufa, volteando las tortillas con una concentración que hacía sonreír a Tomás. ¿Sabes qué?, dijo Tomás mientras comían. Creo que eres un chef natural. Diego sonrió, la primera sonrisa genuina que Tomás había visto en su rostro. Mi abuela me enseñó a cocinar un poquito. Decía que todos los hombres deberían saber cuidarse solos. Tu abuela suena muy sabia. Sí, respondió Diego, su sonrisa desvaneciéndose, pero se fue al cielo el año pasado. Después de eso, todo en casa se volvió triste. Tomás sintió como si una pieza del rompecabezas hubiera encajado en su lugar. El niño no solo se había perdido en una tormenta, había perdido a la persona que probablemente era su ancla emocional en una familia que sonaba disfuncional. Los días se convirtieron en semanas, y Diego se integró a la rutina de Tomás como si siempre hubiera pertenecido ahí. Cada mañana el niño se levantaba temprano para desayunar con Tomás, antes de que se fuera a trabajar. Tomás había arreglado con Rosa Guadalupe, su vecina de 60 años, para que cuidara a Diego durante las horas de trabajo. Ese niño tiene algo especial, le decía Rosa a Tomás cada tarde cuando regresaba. Es educado e inteligente, pero hay una tristeza en él que me rompe el corazón. Diego había comenzado a llamar a Tomás papá Tomás, y cada vez que lo hacía, el corazón del hombre se expandía un poco más. Nunca había tenido hijos propios. Rosa y él habían intentado durante años, sin éxito, y ahora se daba cuenta de cuánto había añorado esa sensación de ser necesitado, de ser el héroe de alguien. Las tardes se habían convertido en su momento favorito. Después del trabajo, Tomás enseñaba a Diego a jugar fútbol en el pequeño patio trasero de su edificio, usando una pelota que había comprado en el mercado. Diego no era naturalmente atlético, pero tenía una determinación férrea que impresionaba a Tomás. Papá Tomás, le dijo Diego una tarde después de fallar el 10º tiro al arco improvisado que habían hecho con 2 sillas, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Tomás se sentó en el suelo junto al niño, limpiando el sudor de su frente con la manga de su camisa. ¿Por qué preguntas eso, campeón? Porque en mi otra casa, nadie tenía tiempo para jugar conmigo. Siempre estaban ocupados con trabajo o peleas o otras cosas. Bueno, dijo Tomás, eligiendo sus palabras cuidadosamente. A veces los papás se olvidan de lo que es realmente importante. Pero yo creo que lo más importante es que las personas que amamos sepan que las amamos. Que las amamos. ¿Me amas?, preguntó Diego con la franqueza brutal de los niños. Tomás sintió que se le cerraba la garganta. Sí, Diego, te amo como si fueras mi propio hijo. Diego se lanzó a sus brazos con una fuerza que casi los tumba a ambos. Yo también te amo, papá Tomás. ¿Puedo quedarme contigo para siempre? Vamos a ver qué pasa, respondió Tomás, pero su corazón ya había tomado la decisión. Fue durante la 4ª semana que todo cambió. Tomás había llevado a Diego al mercado, una tradición de sábado que ambos habían llegado a adorar. Diego conocía ya a todos los vendedores, quienes lo habían adoptado como a una mascota del mercado, siempre listo con un dulce extra
o una fruta especialmente dulce. «Papá Tomás», gritó Diego desde el puesto de juguetes, donde había encontrado un carrito de bomberos en miniatura. «Mira». Tomás sonrió y se acercó, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio a una mujer elegante de unos 30 años observándolos desde el puesto de flores. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que el salario mensual de Tomás, y sus ojos verdes como jade, exactamente como los de Diego, estaban llenos de lágrimas. «¿Diego?», susurró la mujer, su voz temblando. El niño se volteó al escuchar su nombre, y su rostro se transformó por completo. La alegría se desvaneció, reemplazada por una mezcla de alivio y terror. «Mamá», dijo con voz pequeña. La mujer corrió hacia él, cayendo de rodillas y abrazándolo con la desesperación de alguien que había estado buscando en el infierno. «Diego, mi amor, te hemos buscado por todas partes». Tomás se quedó paralizado, observando la escena como si fuera una película que no podía detener. Este era el momento que había sabido que llegaría, pero para el cual nunca había estado realmente preparado. «Señor», dijo la mujer, levantándose con Diego aún en sus brazos, «usted debe ser quien ha cuidado a mi hijo. Soy Valeria Mendoza de Salinas. No sabe cuánto le agradezco». El apellido golpeó a Tomás como un puño en el estómago. Salinas, el desarrollador más poderoso de la región, el hombre cuyo nombre aparecía en periódicos y cuyas propiedades transformaban el paisaje del pueblo. Valeria Mendoza de Salinas, la esposa del hombre más rico de 3 estados. Yo solo, tartamudeó Tomás, sintiéndose repentinamente muy consciente de su camisa de trabajo lavada tantas veces que había perdido el color original. «¿Papá Tomás?». Diego se volteó hacia él desde los brazos de su madre, y Tomás pudo ver la confusión en sus ojos pequeños. «¿Qué pasa? Tu mamá vino por ti, campeón», dijo Tomás, su voz más ronca de lo que pretendía. Pero yo no quiero irme contigo, mamá», dijo Diego, liberándose de los brazos de Valeria y corriendo hacia Tomás. «Quiero quedarme con papá Tomás. Él me enseña cosas y jugamos fútbol y cocinamos juntos». Valeria se quedó inmóvil, como si las palabras de su hijo hubieran sido una bofetada física. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez Tomás pudo ver algo más profundo, no solo alivio por encontrar a su hijo, sino dolor al darse cuenta de que Diego había encontrado algo con un extraño que aparentemente no había encontrado en casa. «Diego», dijo ella suavemente, «este señor ha sido muy amable cuidándote, pero tu lugar está con nosotros. Tu papá y yo hemos estado muy preocupados». «¿Mi papá también me estaba buscando?», preguntó Diego con una esperanza tímida en su voz. Valeria dudó apenas un segundo, pero fue suficiente para que Tomás entendiera que las cosas en casa de los Salinas no eran tan simples como parecían. «Por supuesto que sí», respondió finalmente. «Señora», intervino Tomás, encontrando su voz, «tal vez podríamos hablar sobre Diego». Valeria lo miró con curiosidad, como si recién se diera cuenta de que él era algo más que un simple cuidador temporal. «Por supuesto, podríamos ir al lugar más privado». Terminaron en el pequeño café de la esquina, Diego sentado entre ellos comiendo un helado que Valeria había comprado, aparentemente fascinado por la tensión que flotaba en el aire como humo. «Señor», comenzó Valeria, «Herrera, Tomás Herrera». «Señor Herrera, no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mi hijo. Hemos tenido equipos de búsqueda, hemos contactado a la policía de 3 estados. ¿Qué pasó esa noche?», preguntó Tomás directamente. «Diego dice que había gente gritando en su casa». Valeria se puso tensa, mirando a Diego, quien parecía concentrado en su helado pero obviamente estaba escuchando cada palabra. Mi esposo había tenido una reunión de negocios que se salió de control. Hubo una discusión acalorada, y Diego se asustó. Para cuando nos dimos cuenta de que había salido de la casa, la tormenta ya había comenzado. Su voz se quebró. Pensamos que lo habíamos perdido para siempre». «¿Diego se asusta seguido?», preguntó Tomás, su instinto protector activándose. «Últimamente sí», admitió Valeria, su voz apenas un susurro.
Desde que murió su abuela, su padre y yo, hemos tenido diferencias sobre cómo manejar el negocio familiar. Diego es muy sensible, capta las tensiones aunque tratemos de ocultárselas. Papá Tomás nunca grita, interrumpió Diego repentinamente, mirando a su madre con ojos serios, y siempre tiene tiempo para jugar conmigo. El silencio que siguió fue devastador. Valeria miró a su hijo como si lo viera realmente por primera vez en meses, y Tomás pudo ver el dolor de una madre que se daba cuenta de que había fallado de maneras que no sabía cómo reparar. Diego, dijo Valeria finalmente, ¿has sido feliz aquí? Muy feliz, respondió Diego sin dudar. Más feliz que en casa. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de dolor que Tomás pudo ver reflejadas en el rostro de Valeria. Pero también vio algo más, una determinación que reconoció porque era la misma que él sentía cuando se trataba de proteger a Diego. Señor Herrera, dijo Valeria, necesito hacerle una propuesta. Algo que podría beneficiar a todos, especialmente a Diego. Escucho, respondió Tomás, aunque parte de él temía lo que estaba a punto de escuchar. Mi esposo y yo hemos estado considerando el divorcio. Es una situación complicada debido a los negocios familiares, pero Diego no debería sufrir por nuestros problemas. Pausó, tomando aire. ¿Estaría usted dispuesto a continuar cuidando a Diego mientras resolvemos nuestra situación? Por supuesto, le pagaríamos generosamente por su tiempo y esfuerzo. Tomás sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Me está pidiendo que sea una niñera pagada para mi hijo? La palabra mí salió antes de que pudiera detenerla, y tanto Valeria como Diego se quedaron inmóviles. ¿Su hijo?, preguntó Valeria suavemente. Tomás miró a Diego, quien lo observaba con esos ojos verdes llenos de esperanza y amor, y sintió que toda su cuidadosa compostura se desmoronaba. Señora, durante estas semanas, Diego no ha sido solo un niño que estoy cuidando. Se ha convertido en mi hijo en todas las formas que importan. Le enseñé a andar en bicicleta, lo consolé después de pesadillas, celebramos cuando logró escribir su nombre completo, sin ayuda. Su voz se quebró ligeramente. Él me llama papá, y yo lo amo como si fuera mi sangre. Valeria se quedó en silencio durante largos minutos, observando la conexión obvia entre Tomás y Diego. Finalmente, habló con una voz llena de una tristeza que Tomás no esperaba. Puedo ver eso, y puedo ver que él lo ama a usted también. Pausó. Señor Herrera, ¿puedo ser completamente honesta con usted? Por favor. Mi matrimonio con Roberto está destruido. Ha estado así desde que murió la madre de Roberto, la abuela de Diego. Los negocios familiares han consumido a mi esposo, y yo me he perdido tratando de mantener todo unido. Miró a Diego, quien había terminado su helado y ahora dibujaba patrones en la mesa con el dedo. Diego necesita estabilidad, amor constante, alguien que ponga sus necesidades primero. Honestamente, no estoy segura de que Roberto o yo podamos darle eso en este momento. ¿Qué me está sugiriendo?, preguntó Tomás, aunque su corazón ya había comenzado a latir más rápido. Estoy sugiriendo que consideremos una custodia compartida no tradicional. Usted claramente puede ofrecerle a Diego el amor y la estabilidad que necesita. Yo puedo ofrecerle las oportunidades educativas y financieras que asegurarán su futuro. Valeria se inclinó hacia adelante. ¿Qué tal si trabajamos juntos en lugar de pelear por él? Tomás miró a Diego, quien había dejado de dibujar y los estaba observando con la intensidad de alguien que entiende que se está decidiendo su futuro. ¿Qué opinas tú, campeón?, le preguntó Tomás. ¿Puedo vivir contigo pero también ver a mi mamá?, preguntó Diego con la lógica simple de un niño de 6 años. Si eso es lo que quieres, respondió Tomás. Eso quiero, dijo Diego con firmeza. Quiero vivir con papá Tomás, pero también quiero que mi mamá venga a visitarme. Y quiero que ella vea cómo jugamos fútbol. Valeria sonrió a través de sus lágrimas. Me encantaría ver cómo juegan fútbol. ¿Y mi papá de verdad?, preguntó Diego, su voz volviéndose más pequeña. Valeria intercambió una mirada con Tomás antes de responder. Tu papá de verdad necesita tiempo para arreglar algunas cosas, pero siempre será tu papá, y esperamos que cuando esté listo,
también pueda ser parte de esto. Pero papá Tomás va a seguir siendo mi papá también, ¿verdad? Diego se volteó hacia Tomás con ansiedad. Siempre, prometió Tomás extendiendo su mano para tomar la pequeña mano de Diego. Siempre voy a ser tu papá, Tomás. Los siguientes meses trajeron cambios que Tomás nunca habría imaginado. Valeria cumplió su palabra de maneras que fueron más allá de lo que él esperaba. No solo proporcionó apoyo financiero para Diego, sino que se involucró activamente en su vida diaria. Visitaba varias veces por semana, a menudo llegando con ingredientes para cocinar juntos o libros para leer con Diego antes de dormir. Nunca pensé que aprendería a hacer tortillas de la abuela de Diego, le dijo Valeria a Tomás una tarde mientras los tres cocinaban juntos en la pequeña cocina. Mi propia madre intentó enseñarme cuando era joven, pero yo estaba demasiado ocupada tratando de ser sofisticada. Nunca es demasiado tarde para aprender, respondió Tomás, observando cómo Diego supervisaba seriamente el proceso, asegurándose de que ambos adultos siguieran las instrucciones correctamente. ¿Papá Tomás? Diego levantó la vista desde donde estaba mezclando la masa. ¿Crees que mi papá Roberto también podría aprender a hacer tortillas? Tomás y Valeria intercambiaron una mirada. Roberto había visitado 2 veces en los últimos meses, encuentros incómodos donde había quedado claro que el hombre estaba luchando con sus propios demonios. Pero Diego mantenía la esperanza de que su familia, toda su familia, pudiera encontrarse algún día. Tal vez, respondió Tomás cuidadosamente. Si él quiere aprender, voy a pedírselo la próxima vez que venga, decidió Diego con la determinación que había llegado a caracterizarlo. Valeria sonrió, pero Tomás pudo ver la preocupación en sus ojos. Roberto Salinas era un hombre complicado, consumido por un imperio empresarial que parecía demandar más de lo que podía dar. Pero Diego era su hijo, y Tomás había aprendido que el amor de un hijo podía ser una fuerza transformadora poderosa. La transformación más notable, sin embargo, había sido en el propio Tomás. Su pequeño departamento se había expandido, no físicamente, sino en espíritu. Las paredes ahora estaban cubiertas con dibujos de Diego. Su pequeña mesa de cocina tenía una silla adicional que Valeria había traído, y el silencio que una vez había llenado las noches había sido reemplazado por risas, conversaciones y el sonido de una familia improvisada pero genuina. «Tomás», le dijo Valeria una noche después de que Diego se había dormido, «quiero que sepa que usted salvó a mi hijo, pero creo que él también lo salvó a usted». Tomás consideró sus palabras mientras observaba a Diego dormir, su pequeño cuerpo acurrucado bajo la manta que Valeria había traído, una manta que había pertenecido a la abuela de Diego y que olía a rosas y recuerdos. «Sí», respondió finalmente, «creo que se salvaron mutuamente». El momento de verdad llegó 6 meses después de que Diego había llegado a su vida. Roberto Salinas finalmente pidió ver a su hijo, no en una visita rápida e incómoda, sino para una conversación real. Tomás había estado preparándose para este momento, sabiendo que podría cambiar todo. Se encontraron en el Parque Central de San Miguel de Allende, el mismo lugar donde Tomás había llevado a Diego muchas tardes para jugar fútbol. Roberto llegó en un Mercedes negro que contrastaba dramáticamente con el suru blanco de Tomás, pero cuando bajó del carro, Tomás pudo ver que algo había cambiado en él. El hombre que se acercó no era el empresario arrogante que Tomás había esperado, sino un padre